yo voy a colorear esas ondas. Y esas ondas me dan este color blanco y negro. Unas más blancas quiere decir que el rebote es el mayor. Por eso es que es sólido, lo que es más duro, va a tener mayor rebote del sonido. Estamos haciendo con el registrar el eco. Y ese eco en el cálculo, yo lo recalcaré, eso de lógica de física. Por acá está viniendo el traductor, porque acá está el aparatito, el traductor está aquí arriba. El día del pie, aquí las grasas, el hígado, y aquí hace esto. Aquí era el cálculo, y aquí está la vesícula, que puede llamar. El cálculo, como es la porción, pues una estructura muy dura, no permite hacer el sonido, no pasa el sonido. Quiere decir que todas las ondas sonoras rebotan ahí. Es como si estuviera tocando en una pared. Y hacia atrás puede que pase algo, pero no se escucha nada. A veces no se escucha nada. Claro, si el sonido es mucho más fuerte, puede pasar. Pero en muchas ocasiones rebota todo. Y al rebotar al transmisor, deja un espacio vacío. No es que aquí no haya vesícula, no es que acá no haya tejido, no es que acá no estén los intestinos. Simplemente no ha pasado el sonido. A eso se llama sombra acústica, sombra sonora, sombra ultrasónica. Algunos leen algún texto, algún trabajo de leen un libro, van a leer ahí algunos sombra ultrasónica, espacio fuera de sonido, sin sonido. Pueden ustedes ver las imágenes, no se confundan y digan, pero si estoy viendo imágenes, no estoy escuchando. Sí, estás escuchando. Lo mismo, un poco más complicado, un poco más complicada la física, lo mencionamos, pero viene a ser lo mismo, parecido, porque también se utiliza sonido, a veces, lo que canta otro tipo de física, pero en este caso lo que estamos hablando es el eco. Bien, entonces vuelvo a recalcar, habíamos visto por lo menos 4 signos importantes que hay en la clase. Tenemos primero, esa imagen de doble pared. Lo más patognomónico quiere decir lo más característico de todo esto del espíritu. La imagen en doble pared, o doble algo. Doble algo. Habíamos visto que otro es medir de acá, este bordecito de acá, el más extremo, hasta este otro bordecito. Si es mayor de 3 milímetros, las paredes están engrosadas, entonces el diámetro de la pared engrosado mayor a 6 milímetros, otro signo. Eso ya lo vi. Y habíamos hablado también que el diámetro antes o posterior, que tiene que medir, mide mayor de 7, otro signo también de progresivo. Y habíamos hablado de imágenes, que nos ven acá, imágenes perivesiculares, así oscuras, que es la representación del líquido perivesicular. Entonces, yo puedo asumir que estas son las menos que más informadas que obviamente, el cálculo, con su característica sombra, bueno, no hay donde se pierdan, es sencillo, fácil, bien explicado. Vuelvan a ver estas imágenes, una ecografía que vean durante su rotación, a ver
Trate de identificar estas imágenes y van a mejorar el resultado. Ya. Yo conocía por la eternidad. Por la eternidad. Y hay otros diagnósticos. Esto más que todo, no solo la solicitud de los cálculos, son las horas, las complicaciones que habíamos hablado que pueden surgir de la proceso de cálculos. Otra cosa más que tiene que quedar bien en claro con ustedes es que si no da síntomas, un cálculo no se opera, no es necesario operar. ¿Verdad? Un cólico ya da un síntoma, sí se opera. Una casa de mejor, acá no se ve tanto la imagen, se ve otra. Bien, y las complicaciones que habíamos estado hablando de una colecitis. Hemos visto la fisiopatología de la colecitis. Hemos explicado que tiende a haber mayor secreción de moco en la vesícula. Y esa concentración de mocos distiende más la vesícula a lo que se conoce como nombre de vesícula hidrópica o el hidrovesicular espiritual. Llena de líquido, que no es bilis porque no le está entrando bilis a esa vesícula. Y lo que está sucediendo más bien es que se está generando más líquido, más moco, más agua. No tiene una característica, sino más bien blanquecino. Se opera, no se saca líquido ahí y sino más bien líquido blanquecino. Como si estuviera la vesícula poniéndose un quiste. Son mocos. Una complicación. Otra complicación que hemos visto con una colecistitis, era que ese hidrox se infecta o se abscede. Generalmente, ¿por quién? Por la Escherichia coli. ¿Por qué? Por translocación de dónde? Del colon transverso que está justamente en esa región, delante de la vesícula. Colon transverso, normalmente tenemos que tener nuestra flora intestinal de coli, pero es coli saprofítica, pero también cuando se trasloca o va a un lugar donde no es un lugar habitual, empieza a dar síntomas de acceso. A esa situación, esa vesícula, que ya se ha infectado con pus, pues se conoce como nombre de biocolecitis o absceso vesicular. Biocolecitis, aplicaciones como el hidrox o el epiema, biocolecista. Toda esa presión más el absceso, la falta de llegada de oxígeno a esas paredes que se están engrosando, al final van a provocar una perforación. Hace poco era muy poco frecuente encontrar perforación de vesícula. En la actualidad se está viendo que ha aumentado las causas de perforación. Parece que hay mucha gente que se aguanta mucho tiempo. Dolores son procesos que pueden inflamar, que pueden desinflamarse o reagudizarse, que pueden provocar paredes muy delgadas de la vesícula, en la última infección y perforación. Actualmente estamos viendo más
como los que también tercer nivel, por ahí nomás la casuística se siempre hemos tenido, y ahora sí están viendo muy complejos porque ahora hay también los hospitales de segundo nivel, municipales, parece que ellos también están atendiendo a las respecto a la perforación, si la perforación está en cavidad libre, hay pus, hay una peritonitis, tipo 1, tipo 2, la perforación subaguda, en la que existen adherencias previas que están localizando el absceso, es decir, están generando un plastrón. Y el tipo 3 es una perforación crónica con producción de una fístula, en la vesícula de otro órgano. Puede haber entonces el tipo 3 que ya es una fístula. Según Neymer en 1974 ya describió estas características, pero no habló del síndrome de Medici. El síndrome de Medici es casi reciente. Medici era un italiano de la Argentina. La Argentina describió su síndrome de Medici. El de Medici es ese que estamos viendo ahí. 4 tipos de Medici. Uno es cuando los cálculos se aproximan hacia el tolero. Grande ese cálculo está aproximando la vesícula al tolero. Puede existir ya una cierta obstrucción del tolero, pero no hay una fístula, una obstrucción por compresión. Y a partir del tipo 2 ya se instala la fístula. El tipo 2 ya quiere decir fístula. Y el tipo 1 quiere decir solamente aproximación de la vesícula. El tipo 2 ya está en la fístula. Cada vez más grande la fístula hasta que pareciera que el colédoco o la vesícula se va a poner el colédoco o el colédoco en la vesícula. No hay una delimitación exacta. En el tipo 4 no sabe si esto es colédoco o vesícula. Se fusionado, 100% está cerrado por el estado. Eso, sí, este cálculo está más pegado al más inerte, yendo hacia el colero. Pero también esto puede producir, o también puede exigir que el cálculo sea grande, que esté pegado al colon o al duodeno y provocar entonces las fístulas colecisto-duodenales o colecisto-colónicas. Las fístulas no son milícitas, no son fístulas internas, se llaman las fístulas internas, que van de la vesícula, al colon, al duodeno. La más frecuente es la que va al duodeno, es decir, la colecisto-duodenal. Más adelante vamos a ver un tema que ustedes ya más o menos saben, el ilio vesicular, ¿recuerdan? A esta les vamos a explicar. Vamos a empezar con bueno, ahí están las fístulas. Ya mejor la de Medici. Más adelante vamos a ver algo de Medici. Todos los que tienen Medici son complicadas. No. De cierta forma, se permiten
caso de la vesícula. Entonces, por leo, por colangitis. Sí, claro. Entonces, colangitis. Una vez. Uno porque no es agudo. Es crónico. No es agudo. Si fuera agudo, estamos en el vesícula. Y si grado 1, y dice eso, calcio, también tiene para poder, y la discusión de esto, calcio, de la vesícula, que también tiene los antipoderes. Bien. Entonces ahora vamos a hablar de colectocopiasis. Claro, sí, en el que hemos visto copiasis, hemos entendido la física como la etiopatogenia de los cálculos, cómo nace el proceso de nucleación o enucleación generalmente parten de las moléculas o precipitación del calcio, luego el colesterol, etc. Entonces, la mayoría de los cálculos suelen formarse en la mañana. Tanto es así que vemos acá que existen muchas personas, hay muchas personas que en toda su vida no van a desarrollar sintomatología de estos cálculos. 3 de cada 10 nunca van a desarrollar un síntoma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el organismo de cierta manera se va habituando, es sabio el organismo, se va habituando a los problemas de. Entonces, cuando estos cálculos muchas veces no dan síntomas, pero suelen migrar hacia el coleo. Por lo tanto, cuando se habla de colectocopiasis, se habla generalmente de migración de un cálculo de la vesícula. Es más frecuente que el cálculo haya migrado de la vesícula. ¿Por qué? Porque en la vesícula es donde más frecuente los cálculos. Pero también pueden venir cálculos del hígado. El hígado también se puede trabajar. Por ejemplo, en el cerebral, consiste justamente en la formación de cálculos en el hígado. Entonces, muchos de los cálculos que suelen ser pequeños pueden llegar hasta los conductos, pueden llegar hasta el colero. Otro tipo también de migración de cálculo, no de la vesícula, sino del hígado. Entonces, los cálculos que no son propios del colero se llaman cálculos secundarios. Otra cosa. La coledocolitiasis puede ser más frecuente que sea secundaria a cálculos que se han formado ahora. Eso también ya me hace entender que pueden haber cálculos que se pueden formar propios del colédoco. Sí, el colédoco está muy dilatado, muy grande. Puede haber cálculos primarios del colédoco. Ya ahí estoy explicando la división de la coledocolitiasis. Coledocolitiasis se clasifica en coledocolitiasis primaria, si el cálculo se ha formado en el colédoco. Es la menos habitual o la más infrecuente. La más infrecuente es la coledocolitiasis primaria. En cambio, lo más frecuente es el cálculo de la vesícula.
secundario. Ahora bien, nosotros los cirujanos nos gusta en el momento de operar la vesícula abrirla y ver qué tipo de cálculos son, si son muy pequeños o muy grandes. ¿Por qué? Porque si los cálculos suelen ser pequeños, por el manipuleo que he hecho yo de la vesícula, algún cálculo pudo haber pasado en el coledo. Y si yo no reviso ese coledo en un tiempo más, puede crecer ese cálculo del coledo. No es un cálculo primario, no, sigue siendo un cálculo secundario. Y ese cálculo secundario que yo he dejado por iatrogenia, porque no me he fijado, no he operado la vesícula y no se ha dado cuenta que un cálculo pasó al cerebro, se conoce con el nombre de cálculos residuales. ¿Residuales de qué? Residuales de macrocistectomía. Entonces, muchas veces los pacientes ya no tienen la vesícula, pero de aquí a unos 2-3 años, 4, presentan síntomas de coledocolitiasis. Y el principal síntoma de una coledocolitiasis el colédoco también tiene músculo liso. También presiona para botar el cálculo que está obstruyendo. Muchos pacientes se quejan de cálculo, de cólico nuevamente en el hipocondrio derecho y piensan que la cirugía ha sido necesaria, que no ha servido de nada. Entonces, una persona, un paciente que ya sufrió una puede desarrollar una Es igual. Es secundaria, sigue siendo secundaria porque ese cálculo nunca se desarrolló solito. si es que no puede ser que no puede. Ahí tenemos que identificar si la coledocolitiasis es primaria o es secundaria. Si va secundaria, no le va a suelta. Lo más frecuente es que haya sido residual. Porque un colédoco normal no tendría por qué daño. Claro, ya lo que la pasó un pedazo de algo el colédoco y nunca logró bajar hasta el nivel. ¿Entienden? Ya está. Colecistectomía. ¿Por qué voy a hablar de técnica? Ustedes pueden decir, no sé si digamos, perdón, no operar. De verdad, no me siento patito de más palo de digamos. No, sí, ¿por qué les voy a hablar un poquitito de técnica quirúrgica? Me tengo que hablar de técnica quirúrgica porque esta es justamente la técnica que ha hecho el cambio de pensamiento, cambio de escuela, cambio de idea. Se ha generado una paradigma, paradoja. Justamente de la técnica más popular de la
importante que el médico general sepa por qué ha cambiado tanto. Y aquí aún un poco más ha cambiado más. No solamente va a cambiar la cirugía, va a cambiar todo el pensamiento que tiene ahora en medicina. Ya está, fuerte, entrando, tocando, ya se están oponiendo cambios. Vamos a ver las ventajas de lo antiguo, la ventaja del novedoso y las perspectivas futuras. No solo en esta técnica, no solo en la cirugía, sino en la medicina en general. Porque se da ese trabajito, ya saben lo que tienen que hacer, con la inteligencia artificial. ¿No? Ay, malvenidos. Antiguamente, la colecistectomía abierta era la técnica que más se realizaba en los hospitales, en las clínicas de referencia. Donde consistían hacer decisiones más o menos de tamaño notable a nivel de lo que es el botón del lado derecho. Para eso, para que yo pueda identificar bien esas estructuras que se encuentran cercanas al coledoco, se describían estos dos triángulos. Los triángulos se conocen como triángulos y el triángulo de calor. En anatomía les ha puesto que les han hecho memorizar el triángulo de calor, pero de seguro les han dicho, aquí está el cístico, aquí está la arteria, aquí está el colédoco. Esto se llama el triángulo de calor. Es más, tal vez incluso en anatomía, una vez que se haga un examen, cómo está formado el triángulo de calor. Esa es anatomía descriptiva. Y muchas veces la anatomía descriptiva no es importante en el vivo, porque ustedes están describiendo, realmente se describe todavía en el cadáver. No es lo mismo la anatomía muerta que del vivo. ¿Por qué? Porque existe un proceso más de deshidratación de los tejidos. Entonces no existe la misma anatomía. Por lo tanto, el triángulo de calor a nosotros no nos funciona mucho. A los cirujanos. En cambio, en el vivo, nosotros utilizamos mejor el triángulo hepatocístico. Es decir, este triángulo de calor lo ampliamos un poquito más. Y nos vamos hasta el borde del hígado. El triángulo hepatocístico está constituido por el borde del hígado, por el colédoco y por el hepatocístico. El triángulo hepatocístico. ¿Por qué me ayuda a mí el hepatocístico? Y no el triángulo de calor. Porque dentro del triángulo de calor, ¿qué hay? Dentro del triángulo de calor. ¿Qué hay dentro del triángulo de calor? No hay nada. ¿Qué es el triángulo de calor? ¿Qué hay ahí? Nada. En cambio, dentro del triángulo hepatocístico, ¿qué hay? La arteria hepática. Y también la arteria cística. Normalmente, ¿de dónde nace la arteria cística? Normalmente tenemos que encontrar el triángulo hepatocístico así durante la contribución. Normalmente, un 60 a 70% de los casos tenemos que identificar. No tengo que ir a identificar qué. El triángulo de calor. No. Tengo que ir a identificar el triángulo. ¿Para qué? Para que yo pueda encontrar en ese triángulo hepatocístico a la arteria cística principalmente. Yo también tengo que ver la arteria. Muchas cosas que veo. Y evito lesionar la arteria hepática. Si lesiono la arteria hepática derecha, voy a lesionar el hígado del lado derecho. No se olviden de la arteria hepática del oxígeno. Importante. Corta la arteria hepática derecha, puedo
hígado del lado derecho, lóbulo del lado derecho. ¿No? No necesito identificar ese tiempo. ¿Cómo te formas el triángulo cístico? Al hígado por arriba, el coleo por la parte interna y el cístico hacia afuera. Y está el triángulo de el triángulo de entonces, esta vendría a ser la arteria cística a la que tengo que ligar para que no me sangre la vesícula al momento que yo tengo que ligar. Ahora, ¿hay venas? Sí, hay venas. Es muy importante ligar las venas en la vesícula, no. Afortunadamente no. En la vesícula no es muy importante ligar las venas. No es muy importante ligar. Lo más importante es ligar la arteria. ¿Por qué? Porque no se olviden además que la arteria hepática común, ¿de qué tronco viene? ¿Dónde nace la arteria hepática común? ¿De qué tronco? Celiaco. ¿Y de dónde nace? A 2 centímetros de dónde nace el aorta. Entonces, si ustedes lesionan la arteria hepática común, la arteria hepática derecha, o no se liga durante la cirugía a la arteria cística, ¿qué va a haber? Una importante, un sangrado importante. Un sangrado importante. ¿Está ahí no más cerca? Entonces, de ahí la importancia. De ahí la importancia. Yo para poder indicar la arteria cística durante la cirugía, es fundamental que yo conozca que la arteria, tengo que ligar primero la arteria, luego que he ligado la arteria, ya puedo empezar a sacar la vesícula. Pero no es la única estructura que tengo que ligar. ¿Qué más tiene la vesícula que tengo que ligar? Las venas, les dije, no es muy importante. Venas no ligan. Último, no me tengo que fijar en vena, no me tengo que fijar mucho en la arteria, sí me tengo que fijar en cístico, en el conducto cístico, y me tengo que fijar en la arteria. Ligarle también la arteria cística para que no me sangre, y tengo que ligar el conducto cístico porque si no ligo el conducto cístico va a caer virus. Si no he ligado el conducto cístico, va a seguir viniendo virus. Porque la bilis no sale de la vesícula, viene a la vesícula. La bilis siempre va a llegar a esta bolsa que se llama vesícula. Entonces, las colecistectomías actualmente, bajo estas premisas, pueden ser de dos tipos: abierta o laparoscópica. ¿Cuál es la más frecuente? La laparoscópica. Más frecuente en la actualidad. Entonces, ya no se habla de colecistectomía convencional, porque ahora, ¿qué es lo convencional? La laparoscópica. Ese término de antes se hablaba de cirugía convencional o laparoscópica. Abierta. Abierta, tengo que pasar todas las paredes acá, del lado derecho. Generalmente sesión en subtotal, sí, derecha. A 2 centímetros del borde total. Ahora sí. Paramos tejidos en el brazo. Vamos atrás. Pasamos peritoneo. Los músculos, no se cortaban. Funcionábamos los músculos,
con neurosis. Neurosis fácil, fácil. La vesícula, hacíamos dilatador cístico, paso 1. Una vez que se identifica la vesícula, paso siguiente, la arteria cística y después y ahí procedían los pasos. Incisiones que penetraban la piel de la zona del tejido celular subcutáneo con su fascia de cáncer y escarpa. Este tejido celular subcutáneo es una grasa. Cáncer, la grasa es más redondita, parece más bonitas. Y escarpa parece más lonjas, la grasa. Y además que en la capa de escarpa está, ahí se encuentran los vasos nutrientes de toda la grasa. O sea que esta grasa la corta por esa capa. Aponeurosis abdominal, gustos abdominales, confusión de los gustos abdominales, peritoneo parital, carga abdominal, cervizal. Generalmente hacemos este tipo de incisión. Se llama coge. Este tipo de incisión. 2 centímetros debajo del dedo. O también se solía hacer incisión mediana. Supraumbilical también puede ser. Un poquito más complejo, poder respirar más trabajo para el presidente. Para eso tienes que tener un buen anestesiólogo, que lo relaje bien al paciente, que colabore realmente y que se gane ese tejido. No lleves eso nunca más ese anestesiólogo. Entonces, algunos movían un poquitito el hígado para dar mayor movilidad a la vesícula. No se hace esta maniobra, y a lo mejor que sea útil. Principalmente cuando era un paciente muy obeso, tenía mucha grasa, un poquitito se movía el hígado para que la vesícula se hacia afuera. Se busca el fondo de la vesícula, se divide un poquito, un poquito. Entonces, el cístico, la arteria cística y la cuerda. Ahora me van a preguntar y me van a decir, ¿la cabecita también la paroscópica? Igual. Cambia lo que es los troncos. Todo el ombligo, principalmente. Identificas también todas las estructuras. Solo los estudios esto, la clase técnica, en este caso. No, porque ustedes vayan a operar. Si no operar, es estudiar. Sino para que sepan. De ahí. Abierta. Tanto se desarrolla la paroscópica, ahora se infunda. La robótica. La robótica que va a aplastar la paroscópica. Siempre avanzando, pensando lo que voy a comer. El robot va a ganar antes que yo. Quiero ganar yo antes.
más de 100% que algunos de sus pacientes ya estudiado lo que tiene o veía venir. Ya si el PT tengo dolor en el hombro derecho, de ecografía, ven, que tengo, vamos a dar la imagen, ya que el PT con inteligencia que tiene, le va a decir, opa, vaya, pregunta a su médico. Pero si no vas a ir a preguntar a tu médico, yo te digo que más preguntas. Le va a decantar una cierta de y puede ser incluso más preciso llegar a un diagnóstico. Antes de que suceda eso, van a venir los pacientes y les el chat que me dijo, Claude me dijo, Gemini opina esto. Van a tener que saber utilizar herramientas tecnológicas para poder hacer eso. Trabajando ya. No les gane la inteligencia artificial, gane ya. Aprendan. ¿Sabes? Bien. Otras causas de colecistitis. Les dije, el 90 al 95% de las causas de la colecistitis o de la inflamación de la vesícula es por calcio. Es decir, el 90 al 95% de las colecistitis son litiásicas. Es decir, tienen su génesis en un caldo, en un líquido. Pero hay un 5% que no, que son colecistitis alitiásicas. Alitiásicas. Entre las colecistitis alitiásicas, la más frecuente es la vesícula que suele acodarse, es decir, una alteración en el desarrollo de la vesícula. Una vesícula que puede ser muy larga, que no está así, sino que más bien se cansa, como si estuviera cansando y se apoya sobre esa vesícula. Entonces se acoda. Y eso es lo que se ve ahí, una vesícula que si estuviera como si estuviera haciendo así, ¿no? Acodada, estuviera haciendo fuerza a la vesícula. Esa vesícula acodada, ustedes se dan cuenta, parece de longitud. No, parece la cabeza de Marsh. No. ¿Qué quiere decir eso? Tampoco. ¿Qué parece? Bebé. Usted no le conoce ya papá. Parece. El dedo de bruja. Parece un feto, ¿no? ¿Cómo les parece un feto? Mira, cabecita, el pico y ahí está su comida de medio. ¿Parece un feto? ¿Qué les parece? Es... Es, no, de lo que Pensé que se había olvidado.
Subes hasta acá, pero además te aparece un gorro. Este gorro, ¿de dónde viene este gorro? Ese es el escudo del papá. ¿Por qué hay en el escudo de Bolivia? 4 de estos. Hay 4 en el escudo de Bolivia. Y en el escudo de Argentina también no tienen. Morado, no. El de Bolivia es rojo, sí. La República Bolivariana. No, antes no era rojo. Dice acá. ¿Dormiste? ¿Qué quiere decir ese rojo? Ustedes que son bolivianos. Posición acordada de la vesícula biliar o imagen en gordo frígido. Esta es el imagen. Se dan cuenta que les había dicho cuáles son los signos de colecitis. ¿Cuál es el principal signo de colecitis? No, tipográfico. Doble halo, doble pared. ¿Hay una? ¿Qué hay? ¿Hay colecitis ahí? Sí. Parecieron, ¿eh? La vesícula está acordada y además está la marca. Por vesícula acordada. ¿Hay cálculo ahí? No. Otra forma de tener colecitis cuando la vesícula está muy larga y se acoda sobre sí misma. Eso es acodada. Y la imagen característica patognomónica de una vesícula acodada es la imagen del gorro frigio. ¿Qué es el gorro frigio? El gorro que se utilizaba para dormir y que después utilizaron los carabineros de Bolivia. Claro, pues si te comes tu casa, la nosotros lo van a ver. ¿Cuántos somos que me coman? Voy a ver, perdonadme. Bien. Otro tipo de inflamación de la colecitis también puede ser, y esta era antes frecuente. Las diarreas por Clostridium eran frecuentes. Sí. Las diarreas por Clostridium eran frecuentes. Pero ahora actualmente estamos en época de antibióticos y no estamos frecuentes. Diarrea o también diarrea ya comienza a ser un antibiótico ahí, entonces de alguna forma controlamos este tipo de diarreas complicadas. Pero antes, cuando era más frecuente el Clostridium, en la época cuando todavía no había, y actualmente todavía sigue habiendo casos de pacientes que tienen ya, de pacientes que están con disminución de sus defensas, donde el Clostridium puede llegar a la vesícula. Y los Clostridium además pueden provocar necrosis de las paredes, generalmente las colecitis
C. Luego está la colecistitis necrositante por salmonella. También antiguamente era muy frecuente escuchar de salmonelosis, shigellosis y salmonelosis, principalmente en los niños. Actualmente es también frecuente, pero no es tanto. Ustedes cuando lleven pediatría van a llevar shigellosis, van a llevar salmonelosis, el más frecuente es niños, no está bien, tipo de diarrea. Y pueden llegar también estos gérmenes hasta la vesícula. Entonces, se necrosan las paredes, pero eso se llama colecistitis necrositante. Colecistitis del paciente crítico, ¿a qué se refiere? Se refiere a una colecistitis por una vesícula perezosa. Paciente crítico quiere decir paciente que ingresó a la terapia intensiva. ¿Se le puede observar su vesícula? Sí, especialmente si está mucho tiempo en unidad de cuidados intensivos. No se le está dando la cuidado por boca, sino todo es comida por viento, ¿no? También puede existir, no es necesario que tenga cálculos, sino puede ser una inflamación por vesícula perezosa. Y la colecistitis por obstrucción del colero. Generalmente puede haber colecistitis cuando hay un cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas que incluye el colero. Y al obstruir el colero causa una inflamación. La coledocolitiasis. Vamos a hablar un poquito de síndrome de Milici. Pero la próxima clase más vamos a hablar de la ERCP, o que vaya leyendo un poquito de ERCP. O CEPRE. Quiero llamarle CEPRE. Las siglas en español. Vamos a hablar de la C. Angio, gato, No, colangio, pancreatografía, retrógrada, no sé qué. aparatoso ahí. Endoscopía. Grafía, por lo tanto, retrógrada, y endoscópica porque tiene que ver con endoscopia. endoscópica, retrógrada. Es un solo estudio de rayos. Hay muchas cosas. Y endoscopia. Principalmente para retiro de los cálculos que están en el colero. El grosor del endoscopio, por lo menos es de 1,5 a 2 centímetros el grosor del endoscopio. Va a llegar al duodeno. El duodeno, una pequeña guía de la lista fina. Va a llegar al duodeno y va a dibujar aquí está el calculote y aquí está la vía lineal. Y en el cálculo así, único, igualito que se queda realizar como el extraño. Nada, estoy sola. No lo hago. Sí. Hay que ordenar porque no sé qué primer examen se da. Yo voy a sacar. El fin de semana lo voy a, bueno, no
sé si lo voy a enviar al grupo así para que ellos no me confundan, revisándolo por orden para poder separar lo blanco de los temas. Así que no abrí nada. Así que no sé qué. Creo que sí.